sobre las cenizas. Fernando Iglesias, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué haces, José? ¿Bien? Todo eso es una semana en nuestro país. Sí, ¿no? una situación caótica en todo, en la Patagonia, en las tomas de tierras, los Berni acusando a un ministro de complicidad, la absoluta irresponsabilidad e impunidad. Yo creo que, bueno, es raro, ¿no? Porque son los muchachos que dicen siempre que vienen a arreglar los problemas que crean los otros y que son los únicos que pueden manejar el país. ¿Y qué pasa con la toma de tierras? Digo, veíamos recién a la ministra de Seguridad que en un principio dijo que era como un tema que no era de su área y después que repudiaba la toma de tierras, pero las imágenes son imponentes, lo que está pasando sobre todo en la provincia de Buenos Aires, lo denunciaba también Jorge Macri, viene creciendo. ¿Por qué crees que se da esto? Bueno, porque tienen un absoluto descontrol y una absoluta incapacidad de manejo. Vos fijate lo que han hecho también con la emergencia sanitaria. Han hecho una emergencia sanitaria de primer mundo, sin tener los recursos para bancar y para apoyar a las empresas y a los trabajadores, y que afecta sobre todo a su base electoral, porque los que tienen que salir a trabajar son los que viven en el conurbano. Me parece que muchísimos lugares comunes con respecto a la pericia, a las pericias supuestas del peronismo están puestas claramente en discusión, sobre todo porque por primera vez, o casi por primera vez, les toca gobernar en una circunstancia complicada. Ahora, claro, viste, con la soja volando por el cielo de las commodities, como le tocó a Néstor, como con los mercados emergentes volando, como le tocó a Menem, o con los pasillos del Banco Central llenos, como le tocó a Perón, cualquiera gobierna. El tema es gobernar cuando hay dificultades y me parece que lo están haciendo muy mal. ¿Qué pasó en el Congreso? Digo, uno vio las imágenes esta semana y por un lado era una sesión, no sesión. La justicia falló al fin de la semana diciendo que en realidad no había sesión, ¿no? Contanos un poco eso. Lo que pasó en el Congreso es que después de haber aprendido tarde y mal que Alberto era Cristina, ¿no? Porque 48% votó en gran parte pensando que Alberto no era Cristina y muchos decían viene el nuevo Menem y no sé qué cosa. Después de haber aprendido duramente y con costos enormes para el país que Alberto era Cristina, ahora aprendimos también que Sergio Massa es Cristina. Y que todo ese sector que entró por la oposición y que está ahí en el medio jugando a que quieren salvar la grilla, ellos también son Cristina porque avalaron esto. Esto fue un intento de golpe institucional que todavía está en curso contra la Cámara de Diputados. Y no es casual, porque ¿dónde está representado el 41% que votó Juntos por el Cambio? Y el 52% que no los votó a ellos. Y que están creciendo, porque claramente la situación no es que están ganando. ¿Quién representa eso? Y el lugar más fuerte de representación es la Cámara de Diputados. ¿Pero por qué hablan de un golpe institucional concretamente? Porque lo que buscó Massa, él metió emergencia turística y pesca, ¿sí? Nosotros le dijimos, no hay problema de tratar esas leyes. Prorroguemos el protocolo para tratar en una sesión esas dos leyes. No hay ningún inconveniente. ¿Por qué no quiso? Hay una sola respuesta a eso, porque quiso habilitar un método por el cual ellos pueden tratar en sesiones virtuales cualquier cosa, simplemente con tener el quórum y la mayoría. Y es lo que hicieron. Sentaron ahí a la gente, llamaron a la sesión, nosotros como el protocolo no estaba habilitado, el protocolo de sesiones virtuales no estaba habilitado, nos presentamos presencialmente. ¿Qué nos dijo Massa? Ustedes que están acá en el recinto no están presentes, los que están presentes son los que no están en el recinto, en forma virtual. ¿Para habilitar qué? Para habilitar un quórum automático que dan las sesiones virtuales y a través de eso mañana meter lo que quieran. La reforma de la fórmula jubilatoria, que les parecía que era neoliberal y ajustista y ahora les parece demasiado generosa, van a ir, ya han ido y van a seguir yendo por los jubilados para meter la reforma de la justicia y para meter todas estas iniciativas impresentables que les es mucho más fácil conseguir el quórum y pagar menos costos a través de las sesiones virtuales. Y nosotros queremos que se respete el reglamento de la Cámara, que tiene rango constitucional. Fernando, lo sumo a Pablo Fernández Blanco con una pregunta. Fernando, ¿vos considerás que en este momento la sociedad argentina valora a la gente que suele tomar posiciones como las tuyas, si querés más de claro enfrentamiento con el kirchnerismo, o valora más posiciones como, por ejemplo, las de Horacio Rodríguez Larreta, a quien se lo ve trabajando muy bien con Alberto Fernández? Horacio tiene una responsabilidad con todos los vecinos de la ciudad de Buenos Aires, que lo hayan votado o no lo hayan votado, que llevar adelante su administración en una situación complicada económicamente, complicada sanitariamente y con un gobierno hostil que todo el tiempo le está marcando la cancha y amenazando con quitarle
recursos, coparticipación, etcétera. Y lo está haciendo bien. Y yo estoy haciendo bien lo que es mi trabajo, representar al más del 50% de la Ciudad de Buenos Aires que nos votó en la lista. Y no sé qué es lo que prefiere la ciudad. Yo nunca hice política mirando las encuestas. En el 2008 fui uno de los diputados que firmó la denuncia de Carrió en soledad, mientras nos decían apocalípticos, la denuncia de Carrió en que denunciamos a este gobierno como asociación ilícita. Y digo este gobierno porque el jefe de gabinete de ese gobierno era Alberto Fernández. Y 3 años después sacamos 1,8%, 8% en la ciudad y yo me quedé afuera de la Pero vos no creés que tu posición puede llegar a ser piantavotos, porque en definitiva el que está en el poder llega porque gana elecciones. Yo creo que lo que está en juego, y no lo digo yo, parece que lo dijo Duhalde, si va a haber elecciones. El primer punto es defender la República. Y para que haya elecciones y para que haya elecciones en forma regular, tenemos que defender la República. Cuando decimos que la reforma judicial es para darle impunidad a Cristina, subestimamos el alcance. Porque si ellos se quedan con la justicia, se quedan primero con la impunidad de Cristina, sí, claro, y después se quedan con la justicia electoral. Y si ellos se quedan con la justicia electoral, las elecciones no van a ser elecciones, ya vimos lo que pasó en Venezuela y ya sabemos lo que pasa en lugares como Formosa o con Santa Cruz con las elecciones. Así que si ellos ganan esta, no lo sacamos más. Entonces me parece que esa consideración de defensa de la República y de la justicia está mucho antes que cualquier cálculo electoral. Fernando, hubo declaraciones del gobernador de la provincia de Buenos Aires, de Axel Kicillof, que quiero compartir contigo y que tienen que ver con estas realidades de las cuales habla el propio gobernador. Veamos qué decía. Estamos hoy también para decir que parece que viviéramos en 2 países diferentes. Parece que hubiera 2 realidades paralelas. Una con un sistema de salud que en muchos lugares de la Argentina lamentablemente ya no da abasto y que en la provincia de Buenos Aires hemos logrado expandirlo lo suficiente como para que hoy pueda alojar el aumento de la enfermedad. Es un error abrir prematuramente. Es un error abrir de más. Es un error y no estamos de acuerdo. Primero se habló de la opulencia de la ciudad de Buenos Aires, que le daba vergüenza al propio presidente de la Nación. Ahora el gobernador habla de estas 2 realidades. ¿Qué se intenta alimentar desde este lugar? Bueno, lo de siempre, lo que hacen siempre, armar grietas falsas para cubrir las grietas verdaderas. La grieta falsa divide a los porteños de los del interior, a los rubios de los morochos, a la industria del campo. Todas esas son grietas falsas que han sembrado ellos históricamente. 70 años de grieta falsa. La grieta verdadera es los que vivimos de nuestro trabajo y los que viven del trabajo de los demás. Los honestos y los que roban. Los políticos que se dedicaron a robar desde el poder y los que denunciamos a los que robaron desde el poder. Esas son grietas verdaderas que ellos tapan con estas grietas. Y esto forma parte de un intento de culpabilización, además de un gobierno que no supo manejar las cosas, que no hizo lo que tenía que hacer y que ahora, después de 5 meses de la cuarentena más larga del mundo, no ha habido una cuarentena más larga que esta, le quiere echar la culpa, en vez de a su propia incapacidad de testear, de analizar, le quiere echar la culpa a los ciudadanos que estoicamente se han bancado esto y a la oposición. La verdad que no hay más que ver la curva de la provincia que administra este señor y la curva de la ciudad de Buenos Aires para ver la diferencia que hay entre tener una gestión eficiente y tener gente que hace discursos de división entre los argentinos como Axel Kicillof. Fernando, lo sumo a Alfredo con una pregunta. Sí, ¿qué tal, diputado? ¿Qué lectura hace la figura de Sergio Berni? Uno consideran como que está medio afuera, con un pie afuera del gobierno, y otros ven como la carta ganadora para las elecciones legislativas del año próximo. Imposible de saber, porque es una vieja historia. Digo, yo no he visto muchas cosas en la política mundial, pero no he visto nunca a un partido que contuviera, como sucedió en los 70, a 2 alas armadas que se combatían en las calles con metralla y con bomba. Eso es lo que hace el peronismo. Por un lado tenés para un público, para la clientela progre, paleoprogre de Palermo Trotsky, tienen a la ministra Sabrina Frederich diciendo que donde hay una necesidad hay un derecho y por lo tanto las tomas están bien, pero no están tan bien porque después se desdijo. Y del otro lado tienen a Berni circulando, cara pintada, con un arma de guerra, al final se descubrió que no era un arma de guerra, y haciendo el Rambo de la periferia. Me parece que yo no me olvido de quién es Berni. Berni es el que estaba fuera del departamento de Nisman la noche que lo mataron,
fue el que llegó primero y el que tuvo, no sé, 50 o 70 llamadas telefónicas esa misma mañana con Cristina Fernández de Kirchner. Yo creo que es importante que no nos olvidemos de eso y por supuesto ellos juegan a las dos cartas, ¿no? Por un lado tiene al Vietcong y del otro lado tiene a la Rambo y de los dos lados juntan votos. Es hora que los argentinos nos demos cuenta. Fernando, en otro lugar de Ciudad Gótica, Mauricio Macri aterrizó. ¿Y qué opinas de su viaje? Por un lado, que generó tanta polémica y por otro lado, de la cuestión del regreso. ¿Cambia políticamente algo? No, a mí me parece que es muy clara la figura de Mauricio, me parece que sigue siendo un referente de la oposición. No digo, o sea, obviamente, si vos me preguntás hoy quién quisiera yo personalmente que sea nuestro candidato en el 2023, yo te digo Mauricio Macri, pero eso no es una imposición. Está claro que hubo todo un periodo en el cual Macri ocupó un lugar institucional como presidente y por lo tanto era institucionalmente el líder de todo el espacio. Sobre todo porque ganó una interna ante Carrió y Sanz de manera contundente y llegó a presidente no por sorteo. Terminada la etapa institucional, se abre una etapa en la que nosotros somos oposición y donde hay muchos liderazgos legítimos que se reconocen. Habrá que ir depurándolos, habrá que ir discutiendo, habrá que ir viendo qué quiere hacer Macri también y cómo quiere jugar y dónde. Y después nos pondremos todos de acuerdo y estaremos juntos para defender con una postura de unidad opositora a la República y a tener una candidatura que pueda hacernos volver al poder, porque está claro que cometimos muchos errores, pero también hicimos muchas cosas y también aprendimos de la experiencia. Y creo que podemos hacerlo mejor y que la alternativa no es un gobierno razonable. La alternativa es esto que estamos viendo, que es una combinación de impunidad, impericia y mentiras descaradas que nos ofende cada día. ¿Por qué crees que está tan guardada María Eugenia Vidal? Digo, fue noticia esta semana, pero por cuestiones más del corazón que de la política, y viene de gobernar durante 4 años la provincia, que es tal vez el distrito más complejo en materia de gobernabilidad. No lo sé, habría que preguntarle a María Eugenia. No sé si está tan guardada, hizo algunas declaraciones, con algunas estoy de acuerdo, con algunas no, pero me parece que es bueno lo que ella está diciendo, que hay que dar un debate, hay que dar un debate interno, tenemos que mirar al futuro. Es muy difícil en este momento, ¿no? Porque cuando vos estás bombardeado por un oficialismo que todos los días te tira un cadáver, bueno, es una expresión desafortunada después de lo que pasó esta semana con lo de Facundo, pero donde cada día tenés un cadáver arriba de la mesa, ¿no? Es muy difícil poder pensar el futuro y hacer un debate sobre lo que pasó y que hay que corregir, pero es un debate necesario. Yo creo que igualmente, antes que eso, tenemos que asumir nuestra principal responsabilidad, que es resistir al avasallamiento que está haciendo el oficialismo y demostrarle a la sociedad argentina que no somos todo lo mismo, que una cosa es quienes han gobernado y quienes han sido un gobierno con aciertos y con errores, y quienes son una mafia autoritaria que está dispuesta nuevamente a cargarse el país. No somos lo mismo. Fernando, la última, este es tu libro nuevo, te vimos con Carlos Pañi y también bueno, con el amigo Pablo Sirven en Hablemos de otra cosa. Hablamos del medioevo peronista, esto dice tu libro, y la llegada de la peste. ¿Cuál es la peste? La peste es claramente... Mirá, la anécdota del libro es que estaba escrito y de repente llegó la peste, ¿no? Entonces había que reescribirlo de nuevo. Entonces le dedicamos un capítulo especial, que es la parte cómica del libro, irónica, donde hablamos de todos esos personajes que ahí se ven. El cuadro es un cuadro medieval, se llama La Boda, y es la boda entre la reina Cleopatra de Tolosa, el virrey Alberto, bendecida por Francesco I del Vaticano, sobre quien sobrevuelan el gran general y Santa Evita. Ese cuadro medieval que se verifica todo el día, el informe sobre el gobierno de ustedes, aparece con el presidente, que arrancó diciendo que era un gobierno de científicos, explicando las cartas astrales que le pasaba la compañera Vilma Ibarra. Me parece que los ejemplos para mostrar el grado de ignorancia de esta gente, ¿no? Borges los describe muy bien, dice que tienen todo el pasado por delante. Yo cuando veo al presidente hablar de Fordismo y de Ford en la fábrica de Peugeot, realmente confirmo esta presunción que trata de hacer el libro. Porque el libro explica el carácter medieval que ellos han instalado en la Argentina, cómo funciona todo ese monstruo, su fisiología, pero después hace una pregunta que me parece que es la central del libro, que es ¿cómo es posible que siempre vuelvan? ¿Cómo es posible que vivamos el tiempo medieval del eterno retorno? Y por lo tanto, ¿cuáles son los trucos de la leyenda y del relato
quiénes son los colaboracionistas, es decir, todos estos señores intelectuales, intelectualas, periodistas, formadores de opinión, que dicen no ser peronistas, pero juegan consistentemente para ellos. Y finalmente, ¿qué es lo que hicimos con Cambiemos? ¿En qué fallamos como para que ellos pudieran volver? Porque también tenemos una responsabilidad. Ese es el análisis de todo el libro y cierra tratando de pensar cómo podemos salir del día de la marmota, de este tiempo circular del eterno retorno de las sociedades que se quedaron fuera de la historia, como decía Hegel. Tremendo. Gracias, Fernando, por venir. Gracias por la entrevista. Y hablábamos del presidente de la Nación. Fíjate este tape donde se refiere concretamente, fue en una entrevista en A Dos Voces. Esto es lo que dice. No llevamos 160